Muy buen día y feliz inicio de semana. Hoy vamos a referirnos a un tema que es muy interesante porque define empezar a funcionar en los Estados Unidos. Este tema es la obtención de la licencia para manejar. Una de las cosas más importantes acá es tener movimiento, igual que la comunicación, tener un celular para poder funcionar, para poder trabajar, para poder comunicarse, para realmente vivir en los Estados Unidos. Entonces, normalmente, antes de que hubiera la ola migratoria esta grande, la identificación de cada uno de los estados también implicaba que era una licencia de conducción, o sea, un solo documento, una sola tarjeta. Quiere decir que usted iba hacia su prueba, pasaba el teórico, como se le dice, y obtenía un permiso para manejar con algunas restricciones, como estar acompañado por otra persona que tuviera licencia por más de 2 años o no manejar después de que cayera el sol, o sea que hay menos visibilidad. Si pasaba después el práctico, entonces ya obtenía una licencia de conducción que a su vez era su identificación, porque había presentado documentos de inmigración que le permitían identificarse, pero como permiso de trabajo. ¿Qué es ese documento? Un documento que tiene su nombre, sus generales, su fecha de nacimiento y su foto. Entonces, con ese documento y el social, que generalmente lo obtiene al tener el documento de inmigración, ya usted podía obtener un ID o identificación válida de su estado que le permite también manejar si pasa las pruebas de manejo. Entonces, creo que como en el 2012 empezaron en varios estados a tratar de emitir una licencia para manejar que no es una identificación. ¿Cuál es la explicación de esto? Resulta que había muchas quejas porque en accidentes participaban personas que no tenían una documentación en regla en el país, por lo tanto no tenían una identificación y no tenían un permiso de manejo. Esto quiere decir que lo que pasaba es que cuando usted tenía un accidente, el seguro suyo tenía que responder aunque usted no tuviera la culpa. ¿Por qué? Porque la otra persona no tenía seguro, no tenía carro registrado y no tenía una licencia para manejar. Entonces se llegó en algunos estados inicialmente y después se fue aumentando a casi la totalidad de los estados, que si usted no tiene un documento de inmigración como el que hablamos al principio, pero puede proveer dos identificaciones válidas de su país, como son el pasaporte, que es un documento oficial que no está expirado, más un certificado de nacimiento traducido al inglés por una persona que esté autorizada por el DMV de ese estado. Entonces, con esos dos documentos usted puede presentarse, hacer la prueba teórica, él sí la pasa perfectamente, después hacer el práctico y si lo pasa, le dan un documento que es muy similar a la identificación del estado, pero no es una identificación, solamente es una licencia para conducir. Eso significa que usted puede, primero, registrar un carro con su nombre, segundo, manejar con esa licencia para conducir y tercero, tener ese carro con un seguro, que es lo básico que necesita para circular por las carreteras de los Estados Unidos. Ahora, ese documento en la derecha, por ejemplo, en algunos estados, tiene bien claro y explícito arriba que no es una identificación válida. Significa que usted debe manejar con ese documento y, por ejemplo, con su pasaporte. ¿Por qué? Porque en el momento de que si usted comete una infracción y es detenido por un oficial de la ley, él le va a pedir sus documentos. Usted no tiene un ID válido porque no pudo sacarlo, porque todavía no tiene una documentación de inmigración que le permita sacarlo, pero tiene ese documento que es una licencia de conducción y tiene que estar avalado por el otro documento que es su identificación, que es el pasaporte. El pasaporte, aunque sea de otros países, es reconocido como una identificación porque tiene su fecha de nacimiento, tiene su foto y su nombre completo. Por lo tanto, con esos dos documentos usted no va a tener problemas para manejar en los Estados Unidos hasta que tenga ya un estatus establecido como residente o que reciba su permiso de trabajo y ya pueda convertir ese documento en un ID o identificación válida. Ahora,
Hasta el momento, esto era aceptado en todos los estados. Ustedes podían manejar, pero estoy mirando que con la nueva ley de Florida, la HB 1718, una de las cosas que dice es que no van a permitir manejar en el estado con ese tipo de licencia de otros estados. Esto obviamente es una cosa, no vamos a calificarla, pero es una cosa que va contra el desarrollo de las personas y contra el desarrollo del país, porque usted está poniendo trabas y está poniendo limitaciones que realmente no son importantes ni son necesarias, solamente es para tratar de impedir que personas que no tengan una documentación en regla todavía puedan tener una licencia. Otra cosa, si usted, por ejemplo, va a migrar de un estado a otro y usted tiene sus documentos preparados en el estado anterior, eso sí. O sea, usted tiene y va a, por ejemplo, hizo la traducción con una persona reconocida por el DMV del estado donde usted vivía, pero no sacó todavía su licencia para manejar. Entonces, cuando llega al nuevo estado, esa sí no le va a servir. Eso solamente son bases de datos estatales, por lo tanto, la persona que va a hacerle la traducción tiene que estar registrado y certificado por el DMV local de cada estado. Eso sí, siempre existió, eso sí es una medida de que cada estado tiene sus traductores en dependencia de los idiomas registrados con ellos y certificados. Entonces, bueno, resumiendo, este es un detalle interesante para que ustedes sepan de que pudieran mover un carro, registrarlo y tener seguro siempre y cuando tengan esos documentos, un pasaporte válido, no expirado de su país, un certificado de nacimiento original que tenga una traducción al inglés, con esos documentos los muestra, hace las pruebas y puede obtener una licencia para manejar. Tengan muy buen día y quería hacer una aclaración al final del video. Recuerde que todos los comentarios nosotros vamos a recibirlos, aunque no tengan nuestro mismo punto de vista, podemos compartir lo que sí, con mucho respeto de cualquiera de las dos partes. Nosotros no ofendemos, no damos noticias que no son reales y esperamos que también los comentarios de ustedes sean también respetuosos, porque eso habla mucho de las personas. Recuerde que se lo dijo Enrique.